Y ahora vamos a hablar de más temas porque, bueno, pues vamos a hablar sobre parapsicología. No sé si Antonio Pastor, que nos va a hablar de esas rutas misteriosas que hacen de 9 a 11 por la noche en Vélez, Málaga. No sé cómo se hace uno parapsicólogo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada... ¿Cómo se hace uno parapsicólogo? Bueno, la parapsicología, por desgracia, en este país no está arreglada como una ciencia, aunque he de decir que en la UNESCO, el organismo que establece lo que se da en la universidad, sí la tiene contemplada. Es más, en el apartado 6110 podemos encontrar la palabra parapsicología, es decir, como una materia que se puede dar en la universidad. Pero, sin embargo, pues a día de hoy no podemos disfrutar de ello. Sin embargo, en otros países sí. Como Luxemburgo, Edimburgo, es decir, en muchos países se puede dar la parapsicología como una disciplina y como una carrera. Sin embargo, aquí, pues la parapsicología, el que es parapsicólogo, se autodenomina parapsicólogo, o bien estudia fuera de España, o bien es, digamos, no hay cátedra, sino que te vas formando, es autodidacta. ¿Y tú dónde te has formado? Yo, autodidacta, y estoy cursando también algunos cursillos y demás. Sí. Porque claro, la parapsicología es explicar los fenómenos que la ciencia no puede explicar. O sea, la palabra, claro, no voy a redundar, no voy a decir que son fenómenos paranormales, pero claro. ¿Cómo podemos explicar la parapsicología? Según el padre de la parapsicología, Joseph Van Rijn, la parapsicología es la disciplina que estudia lo que es la influencia o la transmisión de información entre mente y materia o entre mente y mente. Ajá. Es diciéndolo de una forma que se pueda entender, ¿no? Si leemos la explicación es alucinante, ¿no? Pero luego también es verdad de decir que dentro de esa disciplina hay un pequeño segmento que es eso de los fenómenos paranormales. Es decir, hay un momento en que los hechos que ocurren en varios sitios no se pueden explicar con lo que acabo de comentar, con lo que es la influencia de la mente sobre la materia, o la mente sobre la mente, sino que existe algo externo que desconocemos y seguiremos, yo creo que desconociendo durante muchísimo tiempo, que influye y no tenemos explicación para ello. Como los famosos déjà vu. Bueno, el déjà vu realmente se ha podido demostrar que es un fallo de la mente, ¿no? Lo que ocurre en muchas situaciones como de déjà vu, que es sobre todo lo que suele ocurrir en la mayoría de los fenómenos paranormales y es realmente el verdadero misterio, ¿no? Es esa información en situaciones en las que se produce, imagínate, un déjà vu, ¿no? Y puedes predecir el futuro en un momento dado, o esa información que se da en un suceso paranormal, como podríamos hablar de psicofonías, ¿no? Cuando registramos una psicofonía y esa voz que surge del silencio en un momento dado nos dice algo, nos da una información que posteriormente, cuando nosotros empezamos a investigar y tenemos de ese hilo histórico, vemos que es real y que en ese momento, cuando recibimos ese sonido, ¿no? Cuando registramos ese sonido, ninguno de los presentes conocemos. Es decir, el verdadero misterio es eso, ¿no? Esa información. O imagínate que hay un sitio donde se dicen que ocurren fenómenos paranormales y se manifiesta un fantasma, ¿no? Y que personas, décadas después, vean allí un fantasma. Podría ser sugestión, podría ser histeria colectiva en un momento dado, de saber que allí hay algo. Pero lo interesante de todo esto es que todos y cada uno de esos testigos describen a la misma persona, con las mismas características. Esa información, ¿de dónde viene? La palabra la mente es siempre muy, muy poderosa. Y la gente ahora que nos está escuchando dirá, pues Ramón tiene que hacer una pregunta. ¿Qué es lo más paranormal o anormal que tú has visto y que no encuentras explicación? Bueno, y que puedas contar, claro. He visto cosas, ¿no? He visto cosas. Yo soy muy escéptico, porque si no, no podría hacer lo que hago. Porque yo, aparte de divulgador y de realizar las rutas estas de las que estamos hablando y demás, pues soy investigador. Cuando vamos a una investigación tenemos que ir de una manera escéptica y no dejarnos ni sugestionar y la parte subjetiva hay que dejar la parte siempre, ¿no? O sea, porque perdona, tú eres como los curas.
que quiero decir que tú eres escéptico, o sea, tú que te dedicas a esto eres el que menos cree, entre Claro. comillas. Y los curas cuando dicen, ha habido un milagro, dice, y los curas es el primero que dice, bueno, eso es imposible, un milagro. Digo, bueno, pero tú no eres cura. O sea, que tú vas de escéptico por la vida. No, es que hay que serlo porque cuando nos llaman de una casa, imagínate, porque hay numerosos casos que son pues lo típico, una zona que dicen que está en la que pasan cosas y va y experimentan, ¿no? Pero realmente cuando presides una asociación y te llaman de una casa donde hay una familia viviendo, una familia que está aterrada, que nosotros hemos tenido y tenemos varios casos de familias enteras durmiendo en un comedor, agrupados por miedo, porque no saben lo que pasa en su casa. De repente te tienes que dar cuenta y tienes que ser profesional en ese sentido y ser escéptico. ¿Por qué? Porque tú vas a dar una valoración del caso. Y en muchas ocasiones, estadísticamente hablando, fíjate, en muchas ocasiones, en el 90% de los casos que nos vienen a la asociación, incluso a todas las asociaciones, tienen una explicación científica o lógica. De ese 10% restante, el 8% tiene una explicación en el fenómeno psi-capa, es decir, en la influencia de la mente sobre la materia. Y solo el 2% restante, ese pequeño 2%, es el que no tiene explicación. Nosotros tenemos que ser y somos un equipo multidisciplinar para abarcar todos y cada uno de los casos con una cierta garantía de poder dar una solución a esa familia. Sí, pero vamos a ponernos el ejemplo. No sé si aquí en la zona de la Sarquía has ido a alguna casa, Sí, entre alguna. comillas, vamos a llamar poseída. Sí. Bueno, sí, familias pasándolo mal porque pasan cosas en su ¿Tú casa. vas allí con qué equipos? Pues vamos con un equipo de psicólogo, de físico, es decir, tenemos un equipo multidisciplinar. Siempre llevamos un protocolo, que es el protocolo para científicos. Y, por ejemplo, porque lo mejor siempre es ponernos en casos concretos. Vas a una casa que dicen que escuchaban cosas raras. Por ejemplo, ponme un caso concreto. Imaginemos una casa que escuchan cosas raras. Se dice el pecado, pero no el pecador, por Bueno, ejemplo. una casa en la que se escuchan cosas raras, han habido manifestaciones, Siempre auditivas, nunca visibles. No, visuales. ¿También? Visuales, O sea, que no hay fantasmas, de ¿no? aportes, de clarisencia, que es olores muy Sí. desagradables o muy agradables, pero muy intensos, de origen desconocido. Vale, y ahora vais allí y podéis confirmar lo mismo que os ha dicho, entre comillas, los clientes. Sí, los que solicitan nuestra ayuda. ¿Lo podéis confirmar? A lo largo de los años. Una investigación dura años. Tenemos que seguir un protocolo. Primero es el hecho de la entrevista a todos los que son testigos, ¿no? Los habitantes. No, pero digo yo, el día que tú vas allí, Antonio, tú... Sí, hemos podido comprobar en muchas ocasiones que los fenómenos se dan delante nuestra. Sí. Uh-huh. ¿Y Sí. cuándo le podéis dar entonces una explicación, dice? Pues a lo largo de todas las ¿Sí? investigaciones, cuando empezamos a tirar de ese hilo histórico, porque puede ser que haya una zona, que aunque parezca mentira decirlo, hay zonas en las que es más propicio que se generen ese tipo de fenómenos, o lo más probable es que haya una persona que de manera inconsciente lo está generando. Y es así. Ese 8% que te decía que es el fenómeno psi-capa de la influencia de la mente sobre la materia, es que una persona en un estado alterado de conciencia puede generar tal psicorragia, se llama, tan emanación de energía mental, que se produce en lo que solemos conocer como el fenómeno poltergeist. El fenómeno poltergeist no es generado por un fantasma, por así decirlo, sino es generado por una persona con un estado alterado de conciencia, mueve esos objetos y produce toda esa serie de fenómenos. Sí, pero que no son normales. No son normales, pero desde el punto de vista de la parapsicología sí pueden estudiarse, medirse y subsanarse. Esa persona que produce ese fenómeno siempre de manera inconsciente, lo produce cuando está en un estado de alteración, está nervioso, cuando está tranquilo, no lo produce. Y nosotros en varias ocasiones ya hemos podido detectar en lo que es una familia el hecho de que una persona está generando todos esos fenómenos y poder tratar a esa persona psicológicamente siempre desde un punto de vista profesional, con un psicólogo, ¿vale? Y poder subsanar eso que le está ocurriendo. Sin embargo, es verdad que hay otro pequeño porcentaje de que no tiene explicación.
Y vas allí y escuchas, por ejemplo, lo de las voces, me ha llamado mi atención, y escuchas a alguien, no sé, si tú has escuchado esas voces, sácame de aquí, Sí, sácame de yo aquí. llevo ya 16 años, yo estoy más especializado en lo que es la transcomunicación instrumental, Ajá. que es el tema de la psicofonía. Yo llevo ya 16 años estudiando ese tema e investigando, y la verdad es ¿Y que esas voces de dónde vienen? Esas voces que realmente no son normales, que se supone que hay 3 personas en la casa, están comiendo tranquilamente y ahora escuchan en la habitación de al lado a alguien eso diciendo... no es una psicofonía, eso es una parafonolalia. Eso Bueno, es una voz directa. bueno, yo Las psicofonías requieren de un soporte físico para que se registren. Y el origen de esas voces, la génesis, es el verdadero misterio. No sabemos de dónde... ¿Pero la has llegado a grabar? Sí, claro, constantemente. Es más, en lo que es la ruta esta de Vélez Misteriosa no lo hacemos, pero también hacemos con rutas misteriosas, hacemos rutas especiales. Hemos hecho rutas en Macharabiaya, en la Crista de los Galves, hemos hecho rutas en Sayalonga, en el Cementerio Redondo, y en esas rutas lo que hacemos es una experimentación en directo con los asistentes y después, en el mismo momento, analizamos esos resultados y es impresionante ver cómo cambian esas caras, ¿no? Como de repente personas que siempre se acercan porque son afines a lo que es el misterio, les gusta, han escuchado psicofonías y demás, pero siempre queda esa inquietud de decir, bueno, ¿esto será verdad o será mentira? Pero cuando tú estás en un sitio en completo silencio y de repente te cercioras de que lo que se está registrando es completamente sonido y luego surge una voz que te contesta la pregunta que tú estás haciendo. Claro. Pues es en el momento cuando cambian esas caras y notas que realmente ya empiezan no a creer, sino por lo menos a respetar el tema. respetar el tema, sí. Ajá. Que es lo importante. Bueno, hemos hablado de pasada. ¿Cómo se puede participar en esa ruta misteriosa por Vélez Málaga o por otros puntos de la comarca? Simplemente en nuestra página web, en rutasmisteriosas.es, pues entrar e inscribirse para asistir a una de las rutas, ya sea en Vélez Málaga. ¿Regularmente cada cuándo se llevan a cabo? Casi todos los sábados. ¿Sí? Hay sábados que no funcionamos, pero casi todos los sábados, sí. ¿Cuántas personas más o menos suelen acudir? Depende del sábado. Hemos tenido sábados de 12, 15 personas y hemos tenido sábados de 35 personas. Venga, vamos a visualizar una por Vélez Málaga. ¿Dónde arrancáis, por ejemplo? Pues arrancamos en Calle Cristo y terminamos pues casi en el Monasterio de las Claras. ¿Qué me has dicho que dura 2 horas? 2 horas aproximadamente, sí. Ajá. ¿Y qué lleváis? ¿Qué hay que llevar? Nada. Nada, solo ganas de pasarlo bien. Y mucha atención. Sí, y sobre todo el objetivo principal de todas estas rutas es mostrar realmente lo que es el misterio, no toda la parafernalia que en muchas ocasiones se ve en las redes sociales y demás. Yo creo que todos los guías de rutas misteriosas, nuestro principal objetivo es ese, porque cuando uno empezó, ¿no? Hace ya varios años, pues por lo menos a mí me hubiera gustado encontrarme eso, ¿no? Alguien que me lleve por los sitios de mi pueblo y me cuente esas historias y además me vaya dando información de todo lo que hay, cómo surgen y por lo menos que te orienten algo. Igual que cuando damos una conferencia o lo que sea, pues nos gusta exponer pues las conclusiones, las hipótesis que realmente cuando tú estás delante sentado, pues te gustaría escuchar, ¿no? O cuando escribes un libro, siempre intentas poner lo que es el tema que tú quieres encontrar en un libro. Pues con las rutas hacemos igual. Cuando yo era jovencito, nuestra referencia era Jiménez del Oso. Sí. ¿No? Yo supongo que lo que pasa es que ese hombre ya está muy mayor, Sí, está ya retirado. Murió. Ah, murió Sí. incluso. ¿Y ahora vuestra referencia es Cuarto Milenio o por los temas que Bueno, tampoco? Cuarto Milenio es un aspecto divulgativo del misterio, no es investigación. Y bueno, yo he colaborado con Cuarto Milenio, estuvimos en la fábrica de San Joaquín, en Maro, lo llevamos el caso, pero es un tema divulgativo. Hoy en día está mucho más diferenciado el aspecto divulgativo y el aspecto de investigación en el mundo del misterio. Quizás en el aspecto de investigación pues existen grupos que ya llevan, bueno, como Grupo ESTA, que lleva más de 30 años investigando y realizando pues muchísima labor de divulgación sobre este tema. Y bueno, existen ya, temas de transcomunicación instrumental de psicofonía, pues mi buen amigo Pedro Amorós, que es el número 1 en España y uno de los referentes mundiales, y así pues ya depende, porque ya se va diseccionando lo que es el tema del misterio, pero que siempre hay referentes y luego también tenemos que haber gente pues que estemos ahí implicándonos para en un momento dado pues intentar coger ese relevo, ¿no? De
de todo ese trabajo, pues intentar continuar para que entre todos pues intentemos, valga la redundancia, de alguna manera, pues llegar a un objetivo, ¿no? Que es la resolución o el esclarecimiento de esas incógnitas, ¿no? Última pregunta, ¿cuál es el caso que más te tiene, más dolor de cabeza te está dando últimamente? Y si puede ser por si hay alguno en la sarquía. Bueno, es otro un poquito más lejito. ¿Sí? Pero sí, es que existen... A mí lo que más me impacta de todos los casos son los casos particulares. Cuando entramos en una casa y hay gente pasándolo mal. Y existen varios casos que la verdad es que llevamos ya, en uno particularmente, unos 3 años investigando y no hay manera de... ¿Y la gente al final abandona esa casa? Es que en ocasiones no depende de la casa, sino depende de la persona. Ah, claro, que si la persona Sí. se va a otra casa va a estar igual la cosa. Sí, porque, claro, lo que pasa es que muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de parapsicología y es difícil encontrar lo que es el origen del fenómeno que se da en un caso. Y en ocasiones pues es esquivo y da muchos calentamientos de cabeza, sí. Antonio Pastor, que usted lo analice bien, que lo parapsicologie bien. Muchísimas gracias. Estoy yo por apuntarme una rutilla de esas. Ya sabes que estás invitado. Muchas gracias. Ven, a ti.